Pablo y su mensaje de sabiduría. Amados hermanos, la primera vez que los visité, no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría todo excepto a Jesucristo, el que fue crucificado. Me acerqué a ustedes en debilidad, con timidez y temblor. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, sí hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo o a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios, su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el Espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Otra vez bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida, oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Palabras de vida, qué bellas
estado aprendiendo acerca del Evangelio. Y decíamos anteriormente que el Evangelio es poder de Dios para salvar a las almas, para rescatar al perdido, para sanar las heridas, para restaurarnos, para levantarnos. Pero no todo queda allí. El Evangelio es sabiduría, y no sabiduría humana. No es esa sabiduría que podemos encontrar en los libros. Es la sabiduría que proviene de Dios, la que nos enseña cómo debe ser nuestro caminar como cristianos, como verdaderos seguidores de Cristo. Esa sabiduría que nos permite entender cuál es el camino que debemos seguir, la brújula que indica el camino que debemos seguir según la voluntad y el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Eso es el Evangelio. Qué hermoso regalo nos ha sido dado por Dios solamente por gracia, por su amor y a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Dios te bendiga. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzar al Hacedor que el ser nos dio, al Dios excelso venerar, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor, ninguno de ellos dejará, Él nos ampara con su amor. Nuestro versículo clave de hoy está en 1 Corintios 2:5. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El contenido y el estilo de la predicación de Pablo se conformaba a las pautas de Dios, tal como se revela en la cruz. El apóstol Pablo no predicaba para mostrar sus habilidades oratorias y atraer la atención sobre sí mismo. Lo vemos cuando él le dice a la iglesia, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. La verdadera naturaleza de la sabiduría de Dios hace obsoleta la sabiduría de este mundo, porque aquella no es de esta era. Lo leemos ahí en 1 Corintios 2:5, que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2:5. Bendiciones, hermanos. Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en este día y poder hacerlo alrededor de los temas del anuario de la Sociedad Femenil y especialmente continuando con el tema de este mes, que es poder de Dios para salvación, el Evangelio que transforma vidas. Y es un alto privilegio el poder servir al Señor a través de este ministerio. Les voy a invitar en esta hora para que vayamos a Dios en una oración para que sea Él quien nos dirija en esta ocasión. Padre,
de infinita misericordia, te alabamos y te bendecimos porque estamos seguros que solamente es por tu misericordia que estamos aquí, Señor, de pie y estando preparados, Señor, para desarrollar el tema de esta mañana. Creemos que tú, Señor, tienes preparada una enseñanza para nosotros a través de este tema. Por favor, Señor, te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos dirija. Señor, que ponga en nuestros labios, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, tu palabra para que podamos transmitirla. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro Pastor Francisco Limón, Señor, y por este ministerio que tú has puesto en sus manos. Bendícelo junto con nuestra hermana Juanita, Señor, su ayuda idónea. Y, Señor, permite una bendición especial para quienes nos están viendo, nos están escuchando, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue a ellos. Te pedimos y te damos gracias por todas tus bendiciones. En el nombre de Cristo, nuestro bendito Salvador. Amén. Bien, el tema de hoy se titula El Evangelio es sabiduría. Ya nuestros hermanos hicieron la lectura del pasaje bíblico que se encuentra en 1 de Corintios 2, del 1 al 16. Y nuestra hermana Juanita nos ha hecho el favor de recordar el texto clave para que quede en nuestra mente. Y que dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, sí debemos aclarar que el Evangelio es sabiduría. Bien, el hombre en su vana sabiduría ha buscado excluir a Dios de la esfera humana y enseñarnos falsamente que no procedemos de Dios, que realmente no tenemos ninguna esperanza. Y los pensadores nos han llamado a un relativismo moral que nada tiene que ver con una vida plena y abundante en Dios. El Evangelio, sin embargo, nos ofrece la sabiduría de Dios y anticipó el alejamiento del ser humano en las Escrituras, pues habló diciendo, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Así lo encontramos en 1 de Timoteo 4:1. Hoy, más que nunca, requerimos de la sabiduría divina. El Evangelio es sabiduría que rompe los moldes del mundo. Vivimos en una época donde el relativismo moral ha entrado, desgraciadamente, a los hogares y sobre todo a las iglesias. Y los conceptos que antes nos escandalizaban, ahora son vistos como normales y son aceptados como una muestra de modernidad, porque nos hemos amoldado a esta mentalidad y aceptamos este pensamiento sin poner reparos, sin recordar que la palabra de Dios nos dice que no imitemos las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Así lo leemos en Romanos capítulo 12, el versículo 2 en la Nueva Traducción Viviente. Bien, es necesario volver a las Escrituras, hermanas,
y no ajustarlas a nuestras ideas. La Biblia debe normar nuestra mente y pensamientos y no nosotros ajustarla a las corrientes de este mundo. El Evangelio es sabiduría que ilumina nuestras mentes. Es una verdad irrefutable de la palabra de Dios. Es que la sabiduría divina nos lleva a ser diferentes, nos lleva a ser mejores. Para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Así dice Filipenses 2:15. Este evangelio ilumina nuestra mente para que podamos ser luz al tener un testimonio sin mancha que contrasta por ser irreprensibles, es decir, que no encuentran en nuestra vida algo que ensucie la obra de Dios. El evangelio es sabiduría que nos guía en tiempos difíciles. Pablo advertía a Timoteo que en los postreros tiempos habría hombres peligrosos, cargados de maldad y de malos propósitos, y somos llamados a hacer el verdadero contraste con ellos, es decir, a que la gente vea en nosotros una guía confiable, y esto solo lo podemos realizar con la potencia de la sabiduría divina. La sabiduría divina es un orientador, es una brújula que marca el norte de la voluntad divina y nos enseña el rumbo que debemos seguir para seguir los pasos del Maestro. La sabiduría de Dios es la que rompe los moldes del mundo, enseñándonos el verdadero sentido del deber cristiano, sin relativizar la moral. Ilumina nuestras mentes con su poder esclarecedor para hacer lo correcto de acuerdo a la voluntad del Padre. Y es una guía fiable en tiempos tan difíciles como los actuales. Acudamos a Dios para ser provistos de la verdadera sabiduría del Evangelio. Leemos en su palabra en 1 Corintios 1, 18 al 25. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción, pero nosotros que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que buscan la sabiduría humana. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Ese plan ridículo de Dios es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana.
Ahora tenemos unas preguntas de reflexión en nuestro tema. Y son preguntas que van dirigidas a nosotros para que nosotros meditemos en ellas. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿buscamos la sabiduría divina o la sabiduría humana? Ahora bien, ¿por qué la Biblia es nuestra guía? ¿Por qué no podemos someternos al relativismo, sino seguir fielmente lo que dice nuestra Biblia? Ahora, la última pregunta: ¿nos ajustamos al mundo o rompemos los moldes? Quiera el Señor guiarnos y, como dice el tema, darnos la sabiduría que nos proporciona el Evangelio para que podamos hacer lo que es correcto y para que a través de ese comportamiento correcto podamos ser instrumentos de cambio en la vida de las personas que están a nuestro alrededor y que necesitan, hermanos, necesitan del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, si el Señor no dispone otra cosa, estaremos con ustedes, Dios mediante, la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les bendiga y por favor mediten en lo que acabamos de estudiar. Amén. Vivamos el Evangelio. En cuanto a la sabiduría, en el libro de Proverbios hay una lista compacta, aunque parcial, de lo que ofrece la sabiduría, que es la siguiente: longevidad, riqueza, reconocimiento, gozo, paz,
vitalidad y felicidad. La sabiduría no es una exclusiva posesión de Dios, sino un instrumento suyo. La sabiduría ofrece seguridad frente a los peligros. Ser un buen prójimo constituye una forma concreta de poner en práctica la sabiduría. Dios castiga al impío, pero bendice al justo. Estas y muchas cosas nos ofrece la sabiduría de Dios. Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.